De vuelta a las 8:45 nos acompaña el ministro de Finanzas Públicas, Julio Héctor Estrada, y vamos a conversar con él sobre esa aprobación de la readecuación presupuestaria que se ha dado el día de ayer en el Congreso de la República. Bienvenido, señor ministro, gracias por acompañarnos. Doña Carmen abre esta conversación. Claro, señor ministro, bienvenido. Una de las principales preocupaciones alrededor de esta readecuación era porque aparentemente se aumentaba el endeudamiento porque se autoriza una ampliación de 700 millones al techo originalmente aprobado. ¿Es esto así? Y de ser así, ¿cómo se cubriría ese nuevo endeudamiento? Ok, tal vez respondiendo a la pregunta específicamente. Esos 700 millones de quetzales ya aparecen en el decreto de presupuesto aprobado en 2016, 2015, 2014 y 2013. Son 700 millones de quetzales que se dejan en el presupuesto para donaciones y para bienes en extinción de dominio, porque el problema que se daba antes era que el país recibía en abril una donación de 50 millones de dólares o 30 millones de dólares de la Unión Europea. Y no había manera de habilitarlo en el presupuesto. Y no se podía ingresar el dinero porque no había presupuesto, había que ir al Congreso a ampliar el presupuesto. Entonces se creó desde hace unos 3 o 4 años esta figura de ese techo flexible, que cuando hay una donación que se fundamenta con un acuerdo gubernativo, se sube el techo presupuestario hasta por un total de 700 millones. Este año ya lo hemos subido como 250 para acomodar, entre otras, la donación de Taiwán para la carretera de Sanarate al rancho. ¿Sí? Lo único que se agregó y se modificó en este decreto es exactamente lo mismo que decía, solo que ahora dice para donaciones, para bienes en extinción de dominio, y para préstamos que están autorizados y no tienen techo presupuestario. Porque si se recuerdan, hace 3 meses que yo venía, decía que habían reducido unas cosas aquí, habían subido unas cosas acá, se había desbalanceado el presupuesto, y algunos préstamos específicamente en carreteras y en otros de salud y unos de competitividad se habían quedado sin techo. Entonces ahora, si el préstamo ya está aprobado, ya está en ejecución, pero por temas de espacio presupuestario no hay espacio, también se puede hacer un acuerdo y subir el techo para esos préstamos. Pero se financiaría de los mismos préstamos que ya están autorizados y no es un agregado nuevo. Esta readecuación contempló tanto fuentes como destinos del dinero. Algunas instituciones salieron beneficiadas. ¿Podría usted contarnos? No únicamente es que se les dieran montos adicionales, sino que también se les dice exactamente para qué rubros o qué líneas presupuestarias están destinados esos montos, mientras que hay otras instituciones que se han quejado porque se les quitaron fondos como el MIDES, por ejemplo. ¿Quién ganó y quién perdió con esta readecuación? Bueno, primero que todo creo que es bien importante aclarar lo que planteo aquí. El primer programa que estuve aquí a finales de enero, tenemos 3 prioridades. Número 1, lo inmediato, tenemos que viabilizar el presupuesto porque falta un espacio importante de financiamiento, que era toda la segunda mitad del financiamiento del año, que había que ir por aprobaciones adicionales al Congreso. Y encima habían quedado unas instituciones como el Ministerio Público, el Gremio Judicial, la Universidad de San Carlos, con fuentes no ejecutables porque se había bajado de un lado en préstamos y se había subido de otro lado sin asignación. Entonces dijimos, tenemos que arreglar este problema. Se dio una discusión que tomó 2 meses en la Comisión de Finanzas y al final nosotros solo habíamos planteado hacer ejecutar las fuentes del Ministerio Público, del Organismo Judicial, de la Universidad de San Carlos, el FIDEMUNI y el PIMPET, que eran los que habían quedado afectados en el cambio presupuestario 2015. En esa discusión del Congreso decidieron, bueno, asignémosle también al Ministerio de Salud, al Ministerio de Gobernación, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio 20 millones para la Defensa Pública Penal, 20 para la INASIF. Pero lo interesante es que asignarle, por ejemplo, el Ministerio de Gobernación tiene un presupuesto total para el año de 4.473 millones de quetzales, ¿sí? Y ahorita tiene una asignación de 350 millones de bonos. Pero su techo sigue siendo 4.473, solo que antes estaba financiado todo con recursos de ingresos tributarios y ahora tenemos 350 para ciertos destinos que están financiados con bonos. Pero no se le dio más dinero a Gobernación. Tal vez se aseguró un poco su presupuesto porque ya no depende tanto de la recaudación, pero no es que se le dio más dinero, simplemente se le aseguró un poco. Lo mismo pasa con el INASIF. Entonces lo interesante es que hay instituciones... ¿Y pasa lo mismo con la Universidad de San Carlos? La Universidad de San Carlos sí tiene un problema en particular porque ellos estaban en la lista original. El Congreso les dio 400 millones más de presupuesto en la modificación de noviembre, pero no puso la fuente y ahora solo puso 100. Entonces tenemos que ir a conseguir otros 300 por otro lado y ver cómo se los conseguimos. Pero, por ejemplo, el hecho que no haya estado incluido el Ministerio de Desarrollo Social
o que estaba agricultura y ahora no está, no quiere decir que le hayan quitado, simplemente no le asignaron bonos para usos específicos. Entonces yo siento que ese ejercicio fue un poco una manera interesante del Congreso de decir, bueno, vamos a permitir que se emitan todos los bonos del año completo, pero le vamos a dar prioridad del uso a estas instituciones. Y yo lo entendí como un ejercicio democrático también del Congreso de comunicar sus prioridades. De orientar el gasto. De orientar el gasto. Tal vez en algún momento, tal vez a nivel de detalles muy pequeñitos, ¿verdad? Si son tantos para el Hospital Roosevelt, tanto para el hospital, eso empieza a generar ciertas rigideces en el presupuesto, pero lo podemos manejar. De todas maneras, le íbamos a dar el dinero. Y si a usted le hubieran permitido definir, hubiera colocado 250 millones de quetzales en el Ministerio de Gobernación específicamente para comprar vehículos nuevos. No, digamos que es un gran capítulo. Nosotros no, digamos, es mantenimiento, arrendamientos, no es específicamente para vehículos nuevos. Yo tengo aquí Uno rápidamente puede pensar que a los diputados los pueden haber persuadido los concesionarios de vehículos y que ellos diligentemente hayan dicho, bueno, que se gaste este año esa cantidad de dinero. Esa readecuación beneficia la compra de medicinas, pero no así el pago de personal o contratación de más personal. Déjenme decirles por qué este ejercicio para siendo más que todo comunicacional. Dice, Ministerio de Gobernación se le dan 300 millones de la asignación de bonos, y antes tenía 0, no se sube su techo. Y dice, para seguridad ciudadana, reparación de vehículos, accesorios, repuestos en general, llantas, neumáticos, combustible, lubricantes, municiones, alimentos para personas, prendas de vestir, infraestructura carcelaria. En los rubros anteriormente descritos, no pago de deuda. Ya teníamos más de 250 millones de presupuesto en estos rubros, solo que estaba financiado con recursos de impuestos. Ahora vamos a tener que sustituirlo con recurso de bonos. Y los recursos de impuestos, como no está asegurada toda la recaudación, había cierta variabilidad, de repente no se alcanza la meta y no iba a estar la totalidad disponible. Ahora, como está de bonos, está más garantizada la totalidad. Pero no fue que se crearon nuevos gastos o nuevas asignaciones, fue más una idea también de comunicarle, para nosotros es prioritario estos gastos que son muy importantes para la ciudadanía. Pero no se está aumentando la asignación y es bien importante, no se subió el techo presupuestario. No se subió el monto de endeudamiento, simplemente se permitió la emisión de la deuda completa del año, que era una prioridad para nosotros para poder planificar. Y en estas asignaciones pequeñas, como que se trató de definir, estas son prioridades, pero es una expresión de prioridades del mismo consenso del Congreso. Ahora, claro, hay cierta desconfianza a veces en el ambiente porque durante este proceso de discusión de la readecuación, se estuvo tratando de beneficiar algunos pagos, como por ejemplo las cámaras de video de vigilancia, que se decía que iban a beneficiar a determinado partido político, y así como ese, supongo que habían otros. ¿Qué fue lo que sucedió que de la noche a la mañana se superan estos obstáculos? Porque siempre la ciudadanía empieza a pensar si hubo algún tipo de negociación y qué fue lo que se negoció para poder superarlos. Bueno, yo insisto que fue una expresión de las prioridades que se dieron en la Comisión de Finanzas. Yo soy testigo de que hicieron un proceso muy abierto, con la participación de muchos participantes. Se dio un poco casi una democracia parlamentaria, de alguna manera, viendo a todos con sus necesidades. Y de repente hicieron esta asignación. Ya en la última ronda de consenso político dijeron, saquemos esas cosas porque están haciendo ruido, ¿sí? Pero yo creo que de verdad no estamos acostumbrados a este nivel de discusión, porque realmente el Congreso tuvo una gran discusión, se fue publicando cómo iba avanzando las versiones y luego la misma dictamen de comisión se hicieron esas enmiendas que fueron negociadas en varias reuniones que se dieron en el Congreso. Entonces, doctor, pero lo que yo estoy entendiendo entonces es que se hace más utilizable el presupuesto para el año 2016, pero no se mejora en realidad la capacidad de gasto del Estado. No, eso es importantísimo. Y los ingresos para el Estado no mejoran tampoco en el año 2016. No. Entonces, una pregunta concreta tiene que ver con, ¿vamos a tener los guatemaltecos con qué financiar, por ejemplo, un nivel primario de atención en salud pública para el año, si no 2016, 2017? Bueno, regresemos a las prioridades de principio de año. Número 1, ordenar el presupuesto 2016, que es como porcentaje del PIB más bajo en los últimos 20 años, que es más bajo que el del 2015 en términos reales y que nos coloca realmente en clase mundial en el tamaño de un presupuesto realmente pequeño, muy apretado. Pero con el compromiso que tenemos con el presidente de transparentar el gasto,
mostrar resultados, hacer eficiente el gasto, antes de decir vamos a pedir más. Eso se logra de una manera u otra con esta viabilización presupuestaria y además tenemos claro el financiamiento completo, por lo menos, de este presupuesto. Segunda prioridad es empezar a mostrar estos temas de eficiencia de gasto, todo el tema de ley de contrataciones, subasta inversa, que está en marcha, pero como toma un tiempo montar los sistemas, lo vamos a empezar a ver en junio, julio, ya con licitaciones más abiertas. Ya se sacó el reglamento de la ley de donaciones y subvenciones. Ahorita viene los fideicomisos todos metidos en el sistema de compras y contrataciones. Hay una serie de cosas que se están implementando que van a empezar a ver pronto. Número 3 es recuperemos la recaudación tributaria. Ahí empezamos a hacer cambios no solo en la renovación del equipo de directorio, más el cambio de la administración, el nuevo superintendente, sus nuevos intendentes, toda la alianza de meter equipos de gestión con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, del BID, Banco Mundial. Eso se va a ver en la recaudación en el segundo semestre porque es gestión y transformación. Sin embargo, el primer semestre, cuatrimestre, estamos creciendo a un ritmo del 2% de la recaudación y para alcanzar la meta tenemos que crecer al 8%. Entonces vamos a acercarnos a la meta este año, aunque va a estar complejo cumplirla. Y luego el último tema que yo siempre he planteado, Juan Luis, es que tenemos que tener una discusión de país de cómo financiar el gasto, porque hicimos un pequeño modelo de cómo queda el gasto del presupuesto 2017. Y asumiendo que crece este año la recaudación con la meta y el año entrante crecemos otra vez 8%, que es ambicioso, que subimos un poquito el déficit de este 1.5 este año a 2.1. El presupuesto crece de 70, 700 a 75. Y ya con toda la distribución de deuda pública, transferencias y todo, quedan 1.700 millones de gasto adicional para repartir entre gobernación y justicia, comunicaciones, salud, agricultura y desarrollo social. ¿Y cuál es el quinto? Y educación, ¿sí? 1.700 millones de gasto más que en el 2016. Es prácticamente nada. Es prácticamente nada. Una de las medidas, ministro, para esto es justamente la ley orgánica, es la ley orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. Ayer estuvimos conversando con algunos analistas sobre ese tema y quisiera saber si usted ya tiene un posicionamiento sobre esa iniciativa que ya está en el Congreso de la República y que ellos comentaban que se había presentado al Congreso de una manera bastante acelerada porque la condición por parte de algunos organismos internacionales para dar los préstamos a Guatemala era tener esta propuesta de reformas a la ley orgánica. Ya esta propuesta se tenía, pero no sabemos si usted está de acuerdo con lo que se está proponiendo o no. Es muy importante ver la dinámica en Guatemala de las cosas. Esa propuesta se comenzó a trabajar, una propuesta que teníamos en el Ministerio de Finanzas con apoyo del BID, Fondo Monetario, Banco Mundial y algunos centros de investigación. Hicimos varias reuniones, hicimos hasta una bitácora de discusión de una versión. Nos reunimos con una versión que tenía la Comisión de Finanzas. Hubo 3 o 4 reuniones abiertas con la participación de al menos unos 10 centros de investigación y ONGs y expertos, exministros, exsuperintendentes. Luego se fue consolidando una sola versión ya con equipos técnicos porque había que crear una versión redactada y son bastantes artículos, es muy técnica. Y entonces después de esos 2 meses y muchas horas de trabajo con mucha gente involucrada, se presenta una propuesta en la cual nosotros tuvimos participación y estamos de acuerdo y tuvimos que, de alguna manera, no era exactamente lo que hubiéramos puesto nosotros, pero encontramos un consenso razonable, inclusive con varios diputados de la Comisión de Finanzas. Ahora, cuando uno ya pone la propuesta en el Congreso, aparece mucha más gente que ahora sí está muy interesada en el proceso y está muy preocupada por los diferentes procedimientos y si esto tiene. El compromiso con la Comisión de Finanzas era presentemos la propuesta porque eso es lo que va a pasar. Hasta que esté la propuesta ahí, va a aparecer la gente en serio, de verdad hay una propuesta de modificaciones de la ley, ahora realmente me tengo que preocupar. Y ellos, el compromiso es convocar y tener una discusión más amplia desde la Comisión de Finanzas. Y ha sido una manera que hemos pensado nosotros que es importante para acelerar el desarrollo de la ley. Si nosotros presentábamos nuestra propuesta original, después igual llegaba a la comisión y se modificaba de muchas maneras. Decidimos ya encontrar cierto consenso y ahora buscar más consensos desde la Comisión de Finanzas. Entonces yo pienso que es importante ahora que la gente reacciona porque hace no mucho, unos meses, las mismas personas decían que el problema era que el directorio no ejercía su control y todo, y ahora todos dicen la importancia de tener un directorio independiente. ¿Y usted sí ve futuro a que pueda esto modificarse y realmente fortalecerse? Sí, yo estoy seguro que inclusive el tema mismo del directorio que ha generado mucha discusión, está bien, lo que hemos planteado muchos es que nos dé una propuesta concreta de cómo nombrar independientes, realmente independientes, sin un esquema de comisiones de postulación, en un tema tan sensible como la SAT. ¿Sí? Como los impuestos que afecta a todos los ciudadanos.
Nuestra apuesta fue institucional, decir, los ex oficio ya están en el rol del estratégico, están en la jugada, son parte del gobierno, apostemos por esa dirección estratégica y esa división de controles, pero si la sensación de los expertos es no, necesitamos más personas independientes para que le den más continuidad, yo creo que en la comisión se puede hacer esas modificaciones con propuestas concretas. Ministro, pero yo colijo de todo lo que usted nos ha dicho que a menos que ocurra un milagro en la superintendencia y se logre alcanzar e incluso superar las metas para compensar las metas que no se alcanzaron a principios de año, la verdad es que muy difícilmente, si no se hace una modificación a los impuestos, el Estado va a tener mejores recursos para el año 2017, poder invertir en lucha contra la desnutrición, en educación, en salud pública, solo por poner temas, digamos, vitales, fundamentales. Mira, estoy de acuerdo, ¿sí? Inclusive es bien importante mencionar que si a mí me preguntan qué aporta la modificación a la ley orgánica a las metas de recaudación de este año y del año entrante, ¿sí? Diría que muy poco. Lo que hacemos con la propuesta de ley orgánica es darle continuidad a las reformas operativas, administrativas de sistemas que estamos implementando ya. O sea, nosotros ya estamos trabajando en las cosas que hay que cambiar hacia adentro de la institución, la gente, los equipos, el intercambio de información, el uso de sistemas, el tener auditorías más inteligentes, cruces de información. Lo que nos da es una organización y una gobernanza que es más sostenible en el tiempo y que tenga continuidad. Ahora, lo que dice Juan Luis es totalmente cierto. Podemos alcanzar este año la meta de recaudación 10.3, 10.4% del PIB. Está ambicioso, pero vamos a por lo menos a mejorar la curva. El año entrante llegar a 11 con una SAT ya muy reformada y el tercero 11.5, tal vez 12, que es el récord histórico. Pero no está en el orden de magnitud lo que el país necesita para afrontar los retos de pobreza, de seguridad ciudadana, de cobertura de educación, de cobertura de seguridad y justicia, ¿sí? Eso necesitaríamos un gran pacto nacional de desarrollo que nos permita tener más recursos de diferentes fuentes, tributarias y no tributarias, y cuestionar inclusive algunos modelos de entrega de servicios que tenemos. Yo quiero hacer una última referencia, porque el tiempo ya se nos terminó, al dato curioso de este decreto que aprueba esta readecuación presupuestaria, que tiene que ver con esa obligación del Estado de publicar la nómina de personal permanente de las entidades de gobierno. ¿Por qué es que esto se pone como una condición por parte del Congreso de la República? Fue un dato que saltó a la vista y que parece curioso. Yo creo que ellos querían enfatizar un punto específico, dice las entidades autónomas, descentralizadas, empresas públicas financieras y no financieras, que está con una dedicación a la Universidad de San Carlos, el Crédito Hipotecario Nacional, las empresas portuarias, que de alguna manera están en un vacío ahí de si la ley los ponía a publicar o no sus contratos. ¿Pero esto tiene alguna fecha límite, ministro? Pues entiendo que el decreto salió que tiene que ser publicado de inmediato por parte de ellos. Y del lado de Guatenóminas lo que nos da es un plazo para crear un sistema de consultas. Entonces cualquiera puede entrar a ver el sistema de Guatenóminas, hay que habilitarlo y tenemos ahora un plazo para hacer el desarrollo de sistemas. Ministro, gracias por acompañarnos hoy a las 8:45. Hemos conversado con el ministro de Finanzas Públicas, Julio Héctor Estrada. Vamos rápidamente a ofrecerle las noticias de los deportes.